Cuando el mundo aún era joven y el viento traía consigo los ecos de lo divino, la tierra griega respiraba entre el miedo y el milagro. Las montañas eran sagradas, los mares tenían alma, y los relámpagos, esos gestos de pura furia, eran el lenguaje de los dioses. Era una época en la que lo visible y lo invisible se tocaban. Donde cada río podía esconder una ninfa, cada sombra podía albergar un dios disfrazado, y cada decisión humana podía incendiar el cielo con la cólera de los inmortales. El mundo latía bajo la mirada de los dioses. Zeus reinaba desde lo alto del Olimpo, empuñando el rayo como símbolo y sentencia. Hera observaba, celosa y eterna, el frágil tejido de las pasiones humanas. Poseidón movía los mares con el humor de las mareas, y Atenea, sabia y distante, guiaba las mentes que se atrevían a pensar más allá de la carne. Pero el equilibrio entre lo divino y lo terrenal era frágil. Porque, en las grietas de ese mundo aún en formación, nacían criaturas soñadas por el propio caos. Había monstruos que caminaban entre los hombres, y hombres que, al enfrentarlos, se convertían en algo más grande. El miedo moldeaba el heroísmo, y el heroísmo daba forma a la civilización. Era el tiempo de los héroes. No nacieron bajo un sol común. Fueron concebidos entre profecías, crímenes y promesas rotas. Mitad humanos, mitad leyendas, los héroes griegos eran el puente entre el cielo y la tierra, hijos de la carne y del mito. Perseo, el primero entre ellos, nació condenado. Hijo de Zeus y Dánae, vino al mundo bajo el sonido de una lluvia dorada, encerrado en una torre, prisionero del miedo de un rey. Desde la cuna, el destino lo llamó no por amor, sino por necesidad. Cuando decapitó a Medusa, no fue solo un acto de valor, fue el signo de la separación entre eras. El terror de la antigua diosa, de cabellos serpentinos, dio paso a la gloria del hombre. Perseo fue el primer mortal en transformar lo sagrado en arma. Pero con ello, también inauguró la era de la profanación. Al alzar la cabeza de la Gorgona como trofeo, selló el inicio de la muerte de los antiguos dioses. La belleza salvaje del mito comenzó, allí, a petrificarse en estatua. Hércules, por su parte, nació como penitencia viva. Hijo de Zeus con una mortal, odiado desde la cuna por Hera, fue condenado a probar su valor ante un Olimpo que lo despreciaba. Sus 12 trabajos fueron más que desafíos, fueron etapas de purificación. Al derrotar al león de Nemea, dominó la fuerza bruta de la naturaleza. Al matar a la hidra de Lerna, enfrentó el renacimiento del mal. Al capturar el jabalí de Erimanto y el toro de Creta, sometió los instintos bestiales de la tierra. Y al descender al inframundo para capturar a Cerbero, cruzó el límite entre la vida y la muerte, un hombre que pisó donde solo los dioses se atrevían a ir. Pero al final, Hércules descubrió el más amargo de los destinos. Ninguna fuerza era suficiente para liberarse de la humanidad. Con cada monstruo vencido, algo en él moría, y el silencio de los dioses se hacía más ensordecedor. Cuando finalmente ascendió al Olimpo, no lo hizo como un siervo recompensado, sino como símbolo. Fue el último mortal admitido entre los dioses. El último eco de una era que no volvería. Jasón, el líder de los argonautas, fue el héroe de la ambición. Hombre de mar y de desesperanza, buscó el vellocino de oro no por gloria, sino por necesidad, para recuperar un trono, para justificar su propia existencia. Reunió a los mayores nombres de su tiempo. Orfeo, cuya música encantaba hasta las piedras. Atalanta, la cazadora veloz que rechazaba el amor. Y hasta Hércules, antes de su redención. Juntos, cruzaron mares, enfrentaron dioses y monstruos, y desafiaron al destino. Pero Jasón pagó el precio de la ibris, la arrogancia frente a lo divino. Traicionó a Medea, la mujer que lo amó y lo salvó, y perdió todo lo que había conquistado. El oro sagrado que trajo del otro lado del mundo nada valió frente a la ruina del espíritu. Al final, fue hallado muerto bajo el casco de su propio barco, pudriéndose como un rey olvidado. El mar,
que alguna vez fue espejo de los dioses, ahora solo reflejaba la soledad humana. Ulises, por último, fue el más humano de todos los héroes. No tenía la fuerza de Hércules ni la nobleza de Perseo. Su poder era la mente, la astucia forjada en tiempos de guerra. Rey de Ítaca, señor de las palabras, tejió con engaños e ingenios la victoria sobre Troya. Pero cuando el último fuego de la guerra se extinguió, Ulises no encontró paz. Encontró el mar, y el mar era un espejo cruel. Mientras navegaba, cada isla era un recordatorio de la fragilidad humana ante lo divino. Con Circe vio la tentación de la eternidad. Con las sirenas, escuchó la voz del olvido. Con Polifemo, aprendió el precio de la arrogancia. Y en el Hades, comprendió que hasta los muertos temen la memoria. Su viaje no fue un regreso, fue una despedida. El último diálogo entre el hombre y el dios. El tiempo de los dioses comenzó a desvanecerse cuando los hombres aprendieron a nombrar el mundo. Cuando dejaron de temer al trueno y empezaron a llamarlo fenómeno. Cuando miraron el mar y vieron en él no el trono de Poseidón, sino la vastedad de un horizonte por conquistar. Zeus sintió el peso del silencio. Sus tormentas, antes temidas, se convirtieron en simples lluvias. Hera dejó de vengarse de las amantes del Rey del Cielo, no por clemencia, sino por cansancio. Y Atenea, diosa de la sabiduría, comenzó a disolverse en la mente de los filósofos. Ellos la llamaban razón, lógica, pensamiento, pero era ella, siempre ella, quien susurraba entre las líneas. Los templos se vaciaron. Los sacrificios se volvieron ceremonias. Y los oráculos, antes portadores del destino, se transformaron en recuerdos poéticos del pasado. La era de los héroes llegaba a su fin, y el mundo, por primera vez, pertenecía solo a los hombres. Pero no todos aceptaron el silencio. Había quienes aún oían ecos en el viento. Viejos pescadores que juraban ver siluetas en las olas, como si Poseidón aún rondara las corrientes profundas. Pastores que decían oír la risa de Pan entre las montañas de Arcadia. Y poetas, esos locos eternos, que seguían escribiendo como si el mito aún fuera real. Porque, tal vez, lo era. Dicen que Ulises fue el último en escuchar el llamado. Cuando regresó a Ítaca, solo halló ruinas y silencios. Penélope, que esperó décadas, ahora tejía el tiempo mismo, hilo tras hilo, como quien intenta coser un pasado deshecho. Telémaco, su hijo, había crecido en un mundo sin héroes, solo con memorias contadas al calor del fuego. Y el mar, su viejo compañero, callaba. Ninguna sirena cantaba. Ningún dios respondía. Entonces Ulises comprendió, el regreso no era el fin del viaje. Era el fin de la era. El fin de los dioses. El fin del mito. Se cuenta que, en su vejez, volvió al mar. Solo. Guiado por una antigua profecía que decía: cuando el mar enmudezca y las estrellas dejen de brillar, los dioses habrán partido, y los hombres serán libres. Y quizá eso era lo que buscaba, no Ítaca, sino el último reflejo de lo divino. La frontera entre lo sagrado y lo humano. Algunos dicen que desapareció más allá del horizonte, navegando hacia el ocaso. Otros juran que encontró un lugar donde los héroes reposan, un reino de nieblas y recuerdos, donde el tiempo duerme y las voces de los dioses aún susurran. Pero hay quienes dicen que nunca se fue. Que vive en cada alma que se atreve a desafiar el destino. Porque Ulises no es un hombre. Es la voluntad de regresar, incluso cuando ya no hay hogar. Mientras el mundo avanzaba, los nombres de los héroes se hicieron polvo. Las ciudades crecieron sobre sus leyendas. Y en las bocas de los niños, los relatos se volvieron ecos lejanos de un pasado que ya nadie creía real. Pero los héroes, los héroes, no desaparecen. Solo cambian de forma. Siguen existiendo en las sombras del valor, en las decisiones que definen lo humano.
Perseo vive en quien enfrenta su propio miedo y lo convierte en fuerza. Hércules, en todo aquel que carga pesos invisibles y aún así continúa. Jasón, en quien busca algo más grande, aunque el precio sea el propio corazón. Y Ulises, en todos los que se pierden para encontrarse a sí mismos. Los dioses no murieron. Solo se convirtieron en parte de lo que somos. La cólera de Ares es la guerra que libramos contra nosotros mismos. El amor de Afrodita es el deseo que nos impulsa y nos destruye. La sabiduría de Atenea es la chispa que nos hace crear. Y el fuego de Prometeo, aquel que ardió contra la voluntad del cielo, aún brilla en nuestras mentes inquietas. El hierro sustituyó al bronce. La razón ocupó el lugar de la fe. Y los dioses, que antes gobernaban el cielo, hallaron un nuevo hogar, dentro del corazón humano. Pero algo se perdió en esa transición. El mundo se volvió predecible. Los misterios fueron nombrados. Y el alma del hombre, antes arrebatada por la duda y el asombro, se volvió escéptica, fría, lógica. La llama de la curiosidad aún existe, pero arde en silencio. Y lo que antes era milagro, hoy es ciencia. Aún así, en las ruinas de los templos antiguos, el viento todavía susurra nombres olvidados. Si escuchas con atención, quizá oigas. Perseo. Hércules. Jasón. Ulises. No llaman por gloria, sino por recuerdo. Porque, mientras haya quien cuente, el mito vive. Y mientras haya quien escuche, el héroe jamás muere. Dicen que, cuando la última llama de los templos griegos se apagó, un viento recorrió el mar Egeo. Un viento cálido, antiguo, cargado de voces. Y por un breve instante, el mundo pareció recordar quién había sido. Pescadores juraron ver una vela distante en el horizonte. Un hombre solitario, de mirada cansada pero decidida, navegaba hacia el poniente. Algunos lo llamaron fantasma. Otros, leyenda. Pero los más sabios sonrieron y dijeron: Ulises ha vuelto a casa. No a Ítaca, sino al corazón del mito. Al lugar donde los dioses duermen y las historias nunca terminan. Porque los dioses no se van. Solo se transforman. Hoy, cuando miramos al cielo, no vemos a Zeus, pero aún temblamos ante el trueno. Cuando enfrentamos el mar, no invocamos a Poseidón, pero aún tememos sus profundidades. Y cuando amamos, sufrimos o creamos, repetimos, sin saberlo, gestos de dioses olvidados. El fuego que Prometeo robó aún arde. No en lo alto de las montañas, sino dentro de nosotros. Es el fuego de la curiosidad, de la rebeldía, de la eterna búsqueda. El mismo fuego que construyó imperios, que levantó ciudades, que envió al hombre más allá de las estrellas. El mismo fuego que hace del ser humano un eco de los dioses, y, a veces, su rival. Grecia se deshizo en piedra y polvo, pero su espíritu sobrevive en todo lo que sueña. Porque cada mente que se atreve a imaginar lo imposible es una llama del antiguo Olimpo. Y cada corazón que lucha contra el destino es un nuevo héroe. El mito no ha muerto. Solo se ha escondido dentro del hombre. Y así, cuando el viento sopla entre las columnas rotas de los templos antiguos, aún lleva consigo un recordatorio. Los dioses se han ido, pero el mito ahora eres tú.